Abran su Biblia entonces a Isaías capítulo 19. Isaías capítulo 19. Interesante el capítulo 19 y 20 de Isaías. Y quiero abrir mi Biblia a ese capítulo porque quiero que primeramente leamos Isaías capítulo 19. Por favor, indiquen que ya lo encontraron diciendo amén. Muy bien, vamos a orar entonces para comenzar nuestro estudio. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más, deseamos, Señor, que tú nos guíes a través de ella y nos enseñes lo que quieres que aprendamos, Señor, por el poder de tu Espíritu, para que lo que aprendamos de tu palabra, Señor, lo podamos aplicar a nuestras vidas y primero que todo, honrarte a ti con nuestras vidas. Y segundo, Señor, vivir las vidas que tú deseas que vivamos. Porque sabemos, Señor, que la vida a veces no es fácil, pero cuando la vivimos de tu mano, Señor, es llevadera y anticipamos, tenemos esa esperanza gloriosa de que un día todo esto va a quedar atrás y nosotros vamos a estar en el cielo contigo por una eternidad. Así es que bendice este tiempo en tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, el capítulo 19 de Isaías, en mi Biblia tiene un encabezado que dice profecía acerca de Egipto. Profecía acerca de Egipto. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar. La profecía acerca de Egipto que vamos a ver aquí hoy, o que vamos a comenzar a ver aquí hoy, se puede dividir en tres partes. Y es importante que sepamos, que conozcamos estas tres partes para poder entender lo que el Señor está tratando de decirnos. La primera parte, que es parte de lo que vamos a ver hoy, es la caída de Egipto ante el Señor. La caída de Egipto ante el Señor. Y lo vamos a ver en los versículos 2 al 15 de este capítulo. La segunda parte es la salvación de Egipto en el Señor. Porque Dios es un Dios misericordioso y aunque a veces tiene cosas que reclamar y por las cuales juzgar, también es un Dios de misericordia. Y aún con los más fuertes de sus enemigos, aun cuando hayan de alguna manera hecho sufrir a su pueblo, hayan sido desobedientes, Dios siempre presenta esa oportunidad al pecador para volverse hacia Él. Y creo que todos debemos estar agradecidos por esa oportunidad que nos dio a nosotros, porque nosotros antes éramos enemigos de Él, pero en su misericordia decidió darnos por gracia la fe para poder ser salvos en Él también, ¿verdad? Y luego la tercera parte va a ser el cumplimiento histórico de la caída de Egipto, que se llevará a cabo en la época de Sargón, el rey de Asiria, pero ya para eso vamos a estar en el capítulo 20 y los versículos 1 al 6. Ahora, sabiendo lo que sabemos de Egipto, porque de nuevo, esta es una profecía acerca de Egipto, sabiendo lo que sabemos acerca de Egipto, se esperaría que después de lo que Dios hizo en y con Egipto en el tiempo del Éxodo, los egipcios se hubieran vuelto al Dios de los hebreos por las muestras de poder que había presentado, ¿no creen ustedes? Dios les presentó las plagas, abrió el mar rojo, el pueblo de Dios cruzó, ¿verdad? Y los egipcios murieron ahogados, etcétera, etcétera. Entonces, al ver tanto poder, se podría imaginar uno que los egipcios se hubieran vuelto hacia Dios. Pero no fue así. No fue así. Como sigue siendo entre nosotros, como sigue siendo en la humanidad de nuestros tiempos. Ha habido muchas oportunidades en las que se ha visto el poder de Dios y muchos cristianos en sus vidas han visto el poder de Dios, pero aun cuando han visto el poder de Dios, a menudo de todas maneras no nos hacemos hacia Él, no vamos a buscarlo a Él, seguimos de alguna manera tercos en seguir nuestros propios caminos, en seguir nuestra propia manera de pensar, sin tomar en cuenta las cosas tan poderosas que a menudo nos muestra el Señor, ¿verdad? Entonces con Egipto fue lo mismo, parece que ellos no se acercaron a Dios, no se volvieron a Dios. Al parecer, una vez que los hijos de Israel salieron de Egipto, a través de los años, los egipcios se olvidaron de la forma tan poderosa con la que Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud. Se habían olvidado, y creo yo que también parte del problema fue que no les contaron a las nuevas generaciones lo que Dios había hecho. No les contaron acerca del Dios de Israel que había liberado a su pueblo después de 400 años de esclavitud. No le contaron acerca de cómo
Dios había mandado plagas para mostrarles que debía de liberarlos. No les contaron acerca de la abertura del Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara por tierra seca. Y entonces se fue olvidando. Y como Egipto fue conquistado por varias naciones y en algunas ocasiones estuvo dividido, como vamos a ver más adelante, se fue perdiendo el conocimiento de lo que Dios había hecho entre ellos y con ellos. Mis hermanos, este es un error en el que todos nosotros podemos caer si no nos ponemos agujetas, como decía mi papá. Si no nos ponemos abusados, este es un error en el que todos podemos caer si no nos damos a la tarea de hablarles a las nuevas generaciones, nuestras nuevas generaciones, acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, acerca de lo que los cambios que Dios ha traído en nuestra vida, las maneras en las que se ha mostrado poderoso a nuestro favor y que se ha mostrado misericordioso cuando la hemos regado. A menudo no les decimos a nuestros hijos este tipo de cosas porque a veces sentimos vergüenza. A veces sentimos que ¿cómo les voy a decir lo que fui antes, lo que hice antes, etcétera, etcétera? Pero precisamente eso es lo que debemos de, claro, de acuerdo a la edad que tienen, ¿verdad? No les vamos a decir a nuestros niños cosas que no van a entender. Pero de acuerdo a la edad que tienen, debemos de revelarles lo que fuimos antes de Cristo y lo que hemos sido ahora después de Cristo. Pablo, el gran apóstol, lo hemos estado viendo en el libro de Gálatas, ¿verdad? Todo lo que fue antes de Cristo, nunca dejó de dar su testimonio de todo lo que había sido. Él se llamaba a sí mismo el principal de todos los pecadores, perseguidor de la iglesia, blasfemo, etcétera, etcétera. No se le olvidaba lo que había sido, no se condenaba por ello, porque al mismo tiempo nos dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ni vivía todo entristecido por todo lo que había hecho, simplemente se acordaba de ello, porque no quería olvidarse de dónde lo había sacado el Señor. Y nosotros también nunca debemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, porque estábamos en donde estábamos a veces por nuestra propia imprudencia, a veces por ignorancia, pero por la razón que haya sido, allí estábamos y el Señor nos sacó de ahí. Y tenemos que hablarles a nuestros hijos de esas experiencias, porque ellos también pueden caer en donde nosotros estábamos, pero van a tener el testimonio de lo que Dios hizo en y a través de nosotros, con nosotros, y van a pensar, si a mis papás los ayudó a salir de donde estaban, entonces yo también puedo salir de donde estaba. Y es importante que nunca se nos olvide el pasado, que nunca se nos olvide el pasado. No nos sentimos orgullosos de nuestro pasado, pero no debe olvidársenos el pasado y de dónde nos sacó el Señor. Un filósofo y poeta español que se llamaba George Santayana dijo lo siguiente: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Todos sabemos cómo llegamos al punto en donde estábamos cuando Cristo nos encontró. Amén. Todos conocemos los errores que cometimos y lo que detonó el comportamiento que presentamos cuando estábamos alejados de Cristo. Y aún después de ser cristianos, todos sabemos cómo Satanás nos atacó por influencias externas y todo lo demás para ayudarnos, para movernos a caer, a dejar la voluntad de Dios. Y a menudo seguimos esas cosas que Satanás puso delante de nosotros y nos acordamos exactamente de qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, a través de quién o qué lo hizo, y sabemos que eso nos llevó a caer. Si se nos olvidan esas cosas, ¿saben qué va a pasar? Cuando se presente la oportunidad otra vez, vamos a volver a caer. Pero si no se nos olvidan esas cosas, vamos a decir, esto fue lo mismo que pasó la última vez y no quiero volver a caer en el error que caí. Me acuerdo después de haber caminado con el Señor por algún tiempo, que me empecé a juntar con amistades que no me debería de juntar. Y una vez me invitaron a un lugar, no sé si ya se los he dicho antes, pero me invitaron a un lugar en donde vendían muy buena pizza y vendían lo que se llamaban yardas. Y las yardas eran unos tubos así de cerveza, y a mí me gustaba mucho la cerveza. Y me acuerdo que fui con ellos a comer pizza. Yo iba a comer pizza y a tomar Coca-Cola, ¿verdad? Pues
me invita, tómate una, hombre, que una no es ninguna, que no tiene nada de malo, que no te vas a emborrachar, que quién sabe qué. Entonces me tomé una. Pero esa fue la primera no de hacerme alcohólico, pero de volver a tomar como tomaba antes. Entonces ahora cuando me acuerdo de ese episodio y alguien me dice, tómate una no es ninguna, digo, no, porque me acuerdo del pasado y no quiero repetirlo otra vez en estos días. Entonces, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y por lo que vamos a ver aquí hoy, al leer en los primeros 4 versículos de Isaías 19, vamos a poder ver que eso fue precisamente lo que pasó con Egipto. Noten, Isaías capítulo 19, vamos a leer los primeros 4 versículos. Profecía acerca de Egipto. Es un hecho. El Señor ha montado sobre una nube ligera y entrará en Egipto. Ante él temblarán los ídolos de Egipto y desfallecerá el corazón de los egipcios. Voy a hacer que los egipcios luchen entre sí. Peleará hermano contra hermano, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Voy a desbaratar sus planes. El ánimo egipcio decaerá por completo y ellos consultarán a sus ídolos y hechiceros y a sus sabios y adivinos. Voy a poner a Egipto en manos de un amo cruel. Un rey violento lo subyugará. Palabra de Dios, el Señor de los ejércitos. Ok, noten lo que está diciendo aquí el Señor, ok. Está diciendo una profecía acerca de Egipto. Ahora recuerden, todas esas profecías el Señor no mandó a Isaías a predicarlas en el área o en el país en el que se estaba dirigiendo, del que estaba hablando. Lo mandó a que las predicara o a que las profesara delante del pueblo de Judá. Y vamos a ver ahorita por qué fue lo que hizo, por qué fue que hizo eso. Entonces, profecía acerca de Egipto, de nuevo el versículo 1. Lo primero que vemos ahí, noten, es un hecho. Es un hecho. Ya se dijo, ya está establecido, va a pasar. El Señor ha dicho y así será. ¿Sí? Nos debe de traer tanto ánimo como quizás un poco de temor, ¿verdad? Cuando se nos dice que cuando Dios dice algo, eso es lo que va a pasar. Porque si estamos viviendo de acuerdo a su voluntad, podemos contar entonces en que todas las bendiciones de vivir en obediencia de acuerdo a su voluntad van a ser nuestras. Pero si no estamos viviendo de acuerdo a su voluntad, podemos estar seguros de que también las maldiciones, que sí las hay en la Biblia, las amonestaciones y correcciones, la disciplina, bajo la cual Dios pone a aquellos a quienes ama, también van a ser nuestras. Entonces es una espada de doble filo, ¿no es cierto? Creo que eso dice la Biblia que es, las Escrituras, ¿verdad? Una espada de doble filo. Entonces, es un hecho, el Señor lo ha dicho y así será. Y esto lo vemos a través de las Escrituras, que cuando Dios dice algo, se cumple. En Isaías capítulo 46, los versículos 8 al 10, Isaías 46, versículos 8 al 10. Noten lo que dice. Recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Versículo 10. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, ¿qué dice? Lo haré. Esta es la palabra del Señor, es una promesa, es algo con lo que podemos contar, es algo que está seguro, es un hecho, es un hecho. Ahora, lo segundo que vemos aquí es que el Señor está montado sobre una nube ligera. El Señor está montado sobre una nube ligera. Me encanta la forma en la que a veces se describe al Señor con este tipo de descripciones. Porque el hombre, no teniendo idea de lo que se parece Dios, porque nadie ha visto a Dios jamás, tiene que usar términos antropomórficos para poder explicar a Dios. Términos que todos nosotros podemos entender. Y son términos a veces majestuosos, poderosos, y que son términos que nos dejan así boquiabiertos por la forma en la que se describe a Dios. Sí, entonces noten,
El Señor ha montado sobre una nube ligera y entrará en Egipto. Imagínense, cuando ven las nubes en el cielo, los nubarrones que pasan por el cielo, a veces el viento moviéndolos. Imagínense a Dios sentado sobre una de esas nubes, cabalgando en los cielos, yendo de un lugar a otro, yendo de un lugar a otro. De nuevo, las Escrituras nos dan estas descripciones del Señor para que nos asombremos de Él. No podemos hacernos imágenes de lo que es Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que no nos hagamos imágenes de Él, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, etcétera. Pero se nos dan estos términos para que sin hacernos imágenes podamos nosotros no imaginarnos, pero pensar en la majestad y el poder de Dios. ¿Sí? En el Salmo 18, los versículos 10 al 13, Salmo 18, versículos 10 al 13, hablando del Señor, dice: montó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, se envolvió en un manto de sombra, se ocultó entre grises nubes cargadas de agua. De su deslumbrante presencia salieron ascuas y granizos que cruzaron las nubes. El Señor lanzó un poderoso trueno, el Altísimo dejó escuchar su voz en medio de ascuas y granizo. Entonces podemos ver un Dios gigantesco, todopoderoso, que hace lo que Él quiere, que nadie lo puede detener, ascuas y granizos, habla con una voz tremenda, su presencia es deslumbrante. No, ¿qué podemos imaginarnos que sea de esa manera? Absolutamente nada. Absolutamente nada. En el Salmo 68 y el versículo 4, Salmo 68 y el versículo 4, dice: cantemos salmos a Dios, cantemos salmos a su nombre, exaltemos al que cabalga sobre los cielos, su nombre es el Señor, alegrémonos en su presencia. Sí, al que cabalga sobre los cielos, siendo que Dios puede sostener el universo en su mano, que no tiene manos porque es espíritu. Yo me pongo a pensar en términos antropomórficos de nuevo, ¿qué tan grande será el caballo que debería de usar para poder cabalgar sobre los cielos? Si vemos los caballos percherones, ¿conocen los caballos percherones? Son unos animalones bárbaros. Aquí el caballo de Dios tiene que abarcar todos los cielos, porque Él abarca todos los cielos. Y nos imaginamos a Dios cabalgando por los cielos y sobre ese caballo y vemos algo majestuoso, algo grandioso, algo que no podemos ni siquiera tratar de entenderlo. Y esto de cabalgar sobre los cielos es algo muy importante, porque es la forma en la que Daniel describe a Jesucristo cuando venga por segunda vez. ¿Sabían ustedes? Esta es la forma en la que Daniel describe a Jesucristo cuando venga por segunda vez. En Daniel capítulo 7, los versículos 13 y 14 dicen lo siguiente. Noten: mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse más a él. Versículo 14. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Se fijan la revelación progresiva de Dios en los cielos cabalgando, y luego como Dios el Hijo un día va a volver a la tierra cabalgando también. Sí, Dios el Hijo va a venir a la tierra también un día cabalgando en las nubes. Y va a establecer su reino y todo mundo le va a servir. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y su reino no tendrá fin, su reino jamás será destruido. ¿Y saben qué? Eso debe darnos ánimo a nosotros y esperanza a nosotros, porque nosotros somos ya parte de ese reino. ¿Sí? Pero no solamente en el Antiguo Testamento se ve esto, y no solamente Daniel describe esto, sino que también el Señor Jesús describe esto.
Cuando lo estaban juzgando, ¿se acuerdan cuando lo estaban juzgando? Cuando estaba delante del concilio y andaban buscando a alguien que diera alguna declaración, aunque fuera falsa, para tener razón para juzgarlo y matarlo. En Mateo capítulo 26, los versículos 59 al 64, noten lo que dicen. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo hallaron. Y aunque se presentaron muchos testigos falsos, finalmente llegaron 2 testigos falsos y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Versículo 62 dice, el sumo sacerdote se levantó y le preguntó, ¿no vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te ordeno. No tenía idea de lo que estaba diciendo el sumo sacerdote. Te ordeno en el nombre del Dios viviente. Sí, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea que los sumos sacerdotes sí sabían que el Cristo iba a ser Hijo de Dios. No era como que no sabían lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64, noten, Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo. ¿Sí? ¿Qué les quiso decir con eso? ¿Qué les quiso decir con eso? Que después de ese día en el que lo estaban juzgando, después de lo que va a pasar, después del juicio falso y todo lo demás, la única forma en la que van a poder ver al Hijo del Hombre va a ser a la diestra del Todopoderoso y venir en las nubes del cielo. Mis hermanos, cuando veamos nubes en el cielo, lo primero que deberíamos de preguntarnos es si no vendrá detrás de una de esas nubes. Porque así como ascendió al cielo, así va a descender también. Y nosotros debemos estar conscientes de todas esas cosas. Como cristianos que conocemos las Escrituras, no podemos ver las cosas así nada más como cosas transitorias, porque todas deben tener un significado para nosotros de alguna manera, del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios, del regreso de Jesucristo a esta tierra, así como las Escrituras nos dicen que va a regresar. Ahora, noten lo que sigue diciendo. Los ídolos de Egipto temblarán ante él. Los ídolos de Egipto temblarán ante él. Egipto era conocido por su idolatría. Y a través de su mano de juicio el Señor derribaría, lo que está diciendo es que el Señor iba a derribar todos esos ídolos distintos. Y yo le puse a mis notas otra vez, porque ya lo había hecho una vez. Había acabado con los dioses de Egipto, los había puesto en evidencia como que Él era más poderoso que ellos y que no había nada que ellos pudieran hacer en contra de Él. Sí, en el tiempo del Éxodo, cuando el faraón de Egipto no dejaba ir a los hijos de Israel de su cautividad, las plagas que el Señor mandó estaban diseñadas para que los egipcios vieran que el Dios de los hebreos era más poderoso que sus dioses, y para que los hebreos vieran que Dios era más poderoso que los dioses de ellos. Sí, y por eso les está diciendo esta profecía a los israelitas, a los habitantes de Judá. Porque los habitantes de Judá también sabían que Dios ya había en un momento dado en el tiempo del Éxodo, ya había derrotado a los ídolos de Egipto. Pero a los judíos también se les había olvidado. Los judíos ya no tenían eso en memoria. Y tanto no lo tenían en memoria que, como vamos a ver más adelante, buscaron en Egipto apoyo cuando tenían problemas. Entonces, en el tiempo del Éxodo, cuando Faraón no dejó ir a los hijos de Israel de su cautividad, las plagas que el Señor mandó estaban diseñadas para que los egipcios y los hebreos vieran que Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, era más poderoso que los ídolos y los dioses de Egipto. Por ejemplo, cuando las aguas del Nilo fueron convertidas en sangre, Dios estaba mostrando su poder sobre el Dios Khnum, ¿sí? El guardián del Nilo, el Dios Api, el espíritu del Nilo,
y el dios Osiris, quien se suponía que tenía el Nilo como su sangre. Entonces, cuando el Señor hizo que el río Nilo se convirtiera en sangre, estaba derrotando a esos dioses en los que los egipcios creían con todo su corazón de que eran verdaderos dioses. Por ejemplo, la plaga de las ranas estaba diseñada para mostrar su poder sobre la diosa Heket, la diosa rana de la fertilidad. La plaga del ganado mostraba su poder sobre la diosa Hathor, la diosa madre con forma de vaca. ¿Sí? La plaga de las úlceras mostraba su poder sobre el dios Imhotep, el dios de la medicina. La plaga de granizo mostraba su poder sobre Nut, la diosa del cielo. Con las plagas de los piojos y los enjambres de insectos mostró su poder contra todo el sistema de adoración de los dioses egipcios. Entonces, con cada plaga lo que estaba haciendo Dios era dándoles a entender a los egipcios, hey, sus dioses no pueden conmigo. Y lo que les estaba dando a entender a los israelitas era que los dioses de Egipto no tenían nada que ver con él. ¿Sí? Las plagas de langostas mostraba su poder sobre el dios Set, quien se pensaba era el protector de las cosechas. Con la plaga de la oscuridad mostró su poder sobre el dios Ra, quien se creía que era el dios Sol. Él derrotó al dios Osiris, el dios egipcio que se pensaba era el dador de la vida y la supuesta deidad del faraón mismo, con la plaga en contra de los primogénitos. Dios hizo que todos los ídolos de Egipto temblaran en su presencia antes. E Isaías nos dice que lo volverá a hacer. ¿Saben qué? Eso es lo mismo que va a pasar al final de los tiempos. Todos los dioses que los hombres han levantado, todos los dioses falsos a los que ahora le rinden tributo, todos los dioses delante de los cuales ahorita se está postrando la humanidad, también van a ser derribados, también van a ser vencidos, y el único que va a reinar va a ser el Señor Jesucristo. ¿Sí? En Isaías capítulo 42 y el versículo 8, el Señor dice a través de Isaías, yo soy el Señor, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza, ¿a qué? A esculturas. Yo soy Dios. La alabanza me pertenece a mí y no voy a compartirla con ningún otro Dios. Y vamos a ver más acerca de eso, obviamente, cuando lleguemos a Isaías 42, pero por ahorita ahí la vamos a dejar. El profeta Jeremías dice en Jeremías capítulo 16, los versículos 20 y 21, ¿acaso puede el ser humano hacer sus propios dioses? Noten la pregunta que hace aquí el Señor, ¿acaso puede el ser humano hacer sus propios dioses? Esos que hace no son dioses, pero el hombre se hace dioses para sí mismo, ¿no es cierto? Y los dioses que el hombre se hace, los hace a imagen de ¿quién? A imagen de sí mismo. ¿Por qué? Porque si se hace un Dios a imagen de sí mismo, él puede mangonear al Dios, él puede mandar al Dios a que haga lo que él quiere que haga, pero al Dios que nos hizo a nosotros, a su imagen y semejanza, nosotros no tenemos control de él. Él es soberano, él es todopoderoso, él es omnisciente, él tiene todo bajo su control y no le hace que tanto queramos nosotros doblar el brazo con en el nombre de Jesús y con fe para, entre comillas, mover montañas. Si él dice que no, es no. Y si él dice que sí, no le hace que nuestra fe sea como el grano de una mostaza, como el grano de mostaza. Si él dice que sí, se va a hacer. Y si fuéramos débiles en la fe, él sigue siendo fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero un Dios como yo. Yo no quiero un Dios como yo quiero un Dios como mi Dios que está en los cielos. ¿Sí? En el Nuevo Testamento vemos en 1 Corintios capítulo 8, los versículos 5 y 6. Y aunque hay algunos que se llaman dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, versículo 6 dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. ¿Sí? Ese es el Dios en el que debemos creer, ese es el Dios en el que hemos puesto nuestra esperanza.
Ese es el Dios que creemos que nos tiene en su mano. Y ese es el Dios que nos dice que de su mano no podrán arrebatarle a ninguno. Por eso confiamos en Él. No estamos confiando en dioses como los dioses de Egipto, que el Señor mostró claramente su poder sobre ellos. No estamos confiando en dioses como los israelitas mismos llegaron a confiar en ellos y de todas maneras fueron derrotados y fueron esclavizados de nuevo, precisamente por no acordarse de lo que había en su pasado. Y luego noten lo que sigue diciendo. Desfallecerá el corazón de los egipcios. Desfallecerá el corazón de los egipcios, así como sucedió en el Éxodo cuando murieron los primogénitos de Egipto. Va a volver a desfallecer. Todo lo que había pasado antes, el Señor está diciendo, va a volver a suceder. Y los egipcios van a tener que pasar por ello. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de lo que pasó antes. Y no se acercaron a Dios. Y Dios les está diciendo esto al pueblo de Judá. ¿Para qué? Para que se acordaran también ellos del poder que Dios mostró a su favor cuando los liberó de su esclavitud en Egipto. Para que, como vamos a ver más adelante, no confíen en que Egipto les va a poder ayudar en un momento dado. Miren en sus Biblias, este pasaje lo van a tener que encontrar en sus Biblias. A veces cuando tenemos muchos versículos que leer, no los ponemos en la pantalla. Pero noten en sus Biblias, en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12. ¿Lo encontraron? En Éxodo capítulo 12 vamos a leer comenzando con el versículo 29 y hasta el 36. Recuerden lo que dice el Señor, que desfallecerá el corazón de los egipcios. Y eso fue precisamente lo que sucedió durante el Éxodo, cuando murieron los primogénitos de Egipto. Éxodo 12, comenzando con el versículo 29, dice: a la medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Lo mismo al primogénito del faraón que ocupaba el trono, que al primogénito del que estaba cautivo en la cárcel, y a todas las primeras crías de los animales. Y esa misma noche el faraón se levantó, lo mismo que todos sus siervos y todos los egipcios, y en todo Egipto hubo un gran clamor, porque no había una casa donde no hubiera un muerto. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: apártense de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor tal como lo han pedido. Llévense también sus ovejas y sus vacas como lo han pedido, y váyanse y bendíganme también a mí. O sea que el irse iba a ser una bendición para él por todo lo que estaba pasando. Versículo 33. Los egipcios ya se daban por muertos. ¿Usted cree que su corazón se desfalleció? Los egipcios ya se daban por muertos, así que apremiaban, apuraban a los israelitas para que se dieran prisa y abandonaran el país. Versículo 34, los israelitas por su parte envolvieron su masa en sábanas y se la echaron al hombro para llevársela antes de que fermentara. Además hicieron lo que Moisés les había ordenado y pidieron a los egipcios que les dieran alhajas de oro y plata y vestidos. Y el Señor hizo que los egipcios vieran a los israelitas con buenos ojos y les daban todo lo que les pedían, y así fue como ellos despojaron a los egipcios. Entonces, todo lo que había pasado antes, ahora el Señor está diciendo que va a volver a pasar en Egipto. ¿Por qué? Porque se olvidaron del pasado y ahora lo están repitiendo tal y como sucedió en aquel tiempo. Mis hermanos, si nos olvidamos del pasado, estamos destinados a volverlo a repetir. Y se cae en un círculo vicioso del cual no se puede escapar uno. Porque está repitiendo lo mismo. Alguien dijo, no sé quién dijo, y algunos no están muy de acuerdo con ello, pero alguien dijo que el significado de locura es que seguir haciendo lo mismo esperando un resultado diferente. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar que las cosas cambien. Sabemos lo que nos hizo caer anteriormente, entonces ¿para qué meternos en lo que nos hizo caer anteriormente? Si ya lo conocemos, estoy seguro que todos y todas ustedes saben de qué pata cojean. Estoy seguro que todos y todas ustedes conocen sus debilidades.
Estoy seguro que todas y todos ustedes tienen bien presente las cosas que a menudo los han llevado a caer una y otra y otra y otra vez en el mismo problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Se los he contado antes, pero he tenido sueños de mi vida pasada y me levanto asustado. Me acuerdo una vez cuando todavía vivía mi esposa que estaba pensando en cosas de la vida pasada y desperté todo y la miré ahí a un lado y la desperté con un solo propósito, de pedirle perdón por algo que había hecho antes de Cristo. Porque no quería volver ahí, está toda dormida, yo creo que ni siquiera supo lo que le estaba diciendo, ni se acordó, pero yo sí me acordé y me dolió hasta el alma y tuve que pedir perdón. No quiero volver atrás. Cantamos mucho, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, ¿no es cierto? Pero a menudo cuando menos pensamos, si no estamos cuidando, nos deslizamos hacia atrás y a veces volvemos a caer otra vez en lo mismo. Y no queremos seguir caminando hacia enfrente. Sigue diciendo ahí en el versículo 2, poco apenas terminamos el versículo, sí. Sigue diciendo ahí el versículo 2, voy a hacer que los ejércitos luchen entre sí, peleará hermano contra hermano, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. O sea que habría una guerra civil dentro de Egipto y los egipcios iban a pelearse unos contra otros tratando de controlar todo lo que se tenía sin siquiera volverse a Dios al ver que sus ídolos estaban siendo puestos a temblar por ese Dios. Versículo 3, voy a desbaratar sus planes, el ánimo egipcio decaerá por completo y ellos consultarán a sus ídolos y hechiceros, a sus sabios y adivinos. De nuevo lo mismo que hizo Faraón cuando Moisés fue a decirle que dejara ir a su pueblo. ¿Qué fue lo que hizo? Consultó con los magos, sabios y adivinos de Egipto. O sea que está haciéndolo, este rey o faraón o lo que sea, está haciendo lo mismo que hizo el otro faraón, creyendo que va a tener, es más, sin saber que el resultado va a ser el mismo, porque no tiene idea de lo que hizo aquel faraón, porque nadie se lo contó. Pero fue lo mismo que hizo el faraón cuando Moisés fue a decirle que dejara ir a su pueblo. Noten, Éxodo capítulo 7, los versículos 10 al 12, Éxodo capítulo 7, versículos 10 al 12 dice, entonces Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su vara delante del faraón y de sus siervos y ésta se convirtió en culebra. Pero el faraón llamó también a los sabios y hechiceros de Egipto y con sus encantamientos ellos hicieron lo mismo. Versículo 12, cada uno arrojó su vara y éstas se volvieron culebras. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó a las varas de ellos. Como que esto les debió haber dicho algo, ¿no creen? Como que esto debió haberlos hecho pensar, ande pues. Nosotros pudimos hacer lo mismo que ellos, pero su vara es más poderosa porque su vara se comió las nuestras sin ningún problema. Como que eso debió haberles abierto los ojos un poco, creo yo. Hoy este Dios del que hablan estos hombres de veras debe ser un Dios poderoso porque miren lo que sucedió. Como diría mi mamá, vieron la tormenta pero no se hincaron, ¿verdad? Y nunca debemos nosotros de caer en ese error también. Si las cosas no están yendo como deben de ir, debemos de clamar a Dios para que Él nos muestre el camino correcto y seguir lo que la palabra de Dios nos dice en lugar de seguir aferrados a hacer lo que nosotros queremos, como nosotros queremos. A veces sabiendo cuál va a ser el resultado, haciendo lo mismo que ya hicimos antes, pero esperando que haya un resultado diferente. Mis hermanos, si estamos haciendo lo mismo que hicimos antes, lo más probable es que el mismo resultado vaya a ser el que tengamos. Mejor hay que calarle por otro lado, ¿no? Hay que calarle conforme a la voluntad de Dios. En Éxodo capítulo 8, los versículos 16 al 19. Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 19. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra para que ésta se convierta en piojos por todo Egipto. Ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y ésta se convirtió en piojos. En todo Egipto, todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos, lo mismo en la gente como en los animales. Versículo 18.
Los hechiceros, noten, hicieron también sus encantamientos para convertir el polvo en piojos, pero no pudieron. Así que tanto la gente como los animales tenían piojos. Versículo 19, entonces los hechiceros le dijeron al faraón, esto es obra del dedo de Dios. Pero tal y como el Señor lo había dicho, el corazón de Faraón se endureció y no les quiso hacer caso. Ahora sus propios magos le están diciendo, esto es obra del dedo de Dios. Date por vencido ya, no vas a poder hacer nada en contra de él. Pero ¿qué hizo? Endureció su corazón y no hizo caso. Y podemos decir, bueno, pero era el faraón y Dios dijo que iba a endurecer su corazón, etcétera, etcétera. Mis hermanos, les digo, como alguien que ha estado caminando con el Señor y luego endureció su corazón al Señor, nosotros podemos permitir que nuestro corazón se endurezca porque nos apartamos del Señor, dejamos de caminar con Él, dejamos de tener comunión con Él, dejamos de tener comunión los unos con los otros, dejamos de estar en la palabra, dejamos de adorarlo, dejamos de alabarlo, dejamos de orar a Él, descuidamos nuestra relación con Él y nuestro corazón se puede endurecer tan fácil como el de Faraón. Dejamos de estar en la iglesia, dejamos de leer la Biblia y cuando menos pensamos, ya pasaron meses, quizás años que no hemos agarrado nuestra Biblia, que no hemos ido a la iglesia, que no hemos tenido nada de la vida que tuvimos cuando recién vinimos a Cristo. Y nuestro corazón se puede endurecer al grado de que ya no podemos volver. Pastor, ¿está diciendo que se pierde la salvación? No, no estoy diciendo que se pierde la salvación. Estoy diciendo que quizás nunca fuimos salvos. Y que por eso no extrañamos las cosas que Dios nos dejó probar al principio. Y perdimos el sabor de ellas. ¿Conocen a gente así? Que una vez vinieron al Señor, estaban fervientes por Dios, estaban sirviéndole a Dios, no faltaban a la iglesia, cada vez que la puerta de la iglesia estaba abierta, ahí estaban. Pero conforme fue pasando el tiempo, empezaron a apartarse, primero una semana, luego 2 semanas, luego un mes que tiene, y así sucesivamente, poco a poco, y cuando menos pensamos, dejamos de verlos por completo en la iglesia. Sucede. ¿Sí? Y esto es lo que pasó con Faraón, aun cuando miró, aun cuando se le advirtió, aun cuando sus propios magos y adivinos y todo le advirtieron que esta era obra del dedo de Dios, Faraón no hizo caso y endureció su corazón. En el versículo 4 noten lo que dice, voy a poner a Egipto en manos de un amo cruel, un rey violento lo subyugará. Palabra de Dios, el Señor de los ejércitos. De nuevo, hago hincapié, esta profecía se está diciendo en Judá a los habitantes de Judá, a judíos. ¿Sí? Al pueblo de Dios se le está diciendo esta profecía acerca de Egipto. ¿Y por qué es que les está profetizando esto a su propio pueblo por medio de Isaías? Qué bueno que preguntan. Porque iba a llegar el día en el que el pueblo de Judá iba a ir a buscar apoyo en Egipto y Dios les estaba revelando de antemano que no debían confiar en Egipto porque Egipto no iba a poder ayudarles en nada. Ahora, sabiendo esto, pregunta, ¿creen ustedes que el pueblo de Judá fue y buscó ayuda en Egipto? A pesar de la advertencia, a pesar de lo que Dios les estaba diciendo, a pesar de que les estaba declarando que Egipto no les iba a servir de nada, de todas maneras fueron y buscaron apoyo en Egipto. Hablamos mucho en la iglesia acerca de no ir a buscar las soluciones en el mundo, acerca de no ir a buscar las influencias del mundo, acerca de no seguir las filosofías del mundo y las enseñanzas del mundo, etc. Hablamos mucho de ello. Y a menudo viene gente con problemas muy serios. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que escucharon, de todas maneras decidieron que lo que les ha pasado a otros, a ellos no les iba a pasar. Y por seguir las filosofías del mundo, por seguir las enseñanzas del mundo, por seguir los métodos del mundo, terminan en un estado peor
al que estaban cuando comenzaron. Así sucedió con el pueblo de Judá, así sucedió con Jerusalén, así sucedió porque cuando las cosas se pusieron difíciles, aun cuando Isaías les había dicho todo esto, de todas maneras se volvieron a Egipto para buscar apoyo. Ahora nos vamos a adelantar un poco, pero vamos a leer aquí y vamos a repasarlo cuando lleguemos ahí. Pero noten lo que dice Isaías en Isaías capítulo 30, los versículos 1 al 5. Isaías capítulo 30, versículos 1 al 5. Noten: ay de los hijos rebeldes que hacen planes sin tomarme en cuenta, que buscan cobijarse, pero no bajo mi espíritu, con lo que añaden pecado tras pecado. Palabra del Señor. Quédense ahí. Noten lo que está hablando de sus propios hijos. Está hablando del pueblo de Israel, está hablando del pueblo de Judá, está hablando de aquellos a quienes se les está dando la profecía acerca de Egipto en el capítulo 19. De nuevo leo el versículo 1. Ay de los hijos rebeldes que hacen planes sin tomarme en cuenta, que buscan cobijarse no bajo mi espíritu, con lo que añaden pecado tras pecado. Palabra del Señor. Versículo 2. Sin consultarme antes, se dirigen ¿a dónde? A Egipto para buscar apoyo en el poder del faraón y poner su esperanza en la protección de los egipcios. Señor, ¿debo ir a Egipto a buscar ayuda? ¿Cuál creen ustedes que iba a ser la respuesta de Dios? Si hubiera sido Dios, les daría un coscorrón. ¿Que no les dije por allá en el capítulo 19 que no les iba a servir de nada? Gracias a Dios que yo no soy Dios, ¿verdad? Pero imagínense, ¿qué dirá Dios de nosotros cuando en lugar de buscar cobijarnos bajo su espíritu, si en lugar de pedir, de tomarlo en cuenta a Él primero, vamos a buscar soluciones por otros lados sin clamar a Él para que Él nos guíe claramente por donde quiera que Él quiera que vayamos, ¿sí? Versículo 3, noten lo que dice el versículo 3. Dice: pero ese poder del faraón se les cambiará en vergüenza. El amparo y protección de Egipto se les volverá confusión. Cuando sus príncipes estén en Zoán y sus embajadores lleguen a Janés, todos se avergonzarán de ese pueblo que ni les sirve, ni les socorre, ni les trae ningún provecho. Más bien les será motivo de vergüenza y de oprobio. Este es Dios hablando con su pueblo, diciéndoles: chihuahua, hombre, ¿cómo? Les está diciendo por adelantado todo lo que va a suceder, les está diciendo por adelantado lo que puede pasar, y de todas maneras ahí van su terquedad a hacer lo que ellos creen que es mejor. ¿Se parece a algo, a alguien, algo que esté pasando? Nosotros no somos así, ¿verdad? Nosotros sí entendemos. Nosotros tenemos toda la Biblia ya, sabemos cómo termina la historia. Así es que porque sabemos cómo termina la historia, vamos a mantenernos en el puro centro de la voluntad de Dios, porque ahí es en donde es el lugar más seguro, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué a veces pasamos por tantas cosas que no deberíamos de haber pasado? Tenemos sufrimientos que no deberíamos de haber sufrido. El Señor nos tiene que disciplinar en cosas que ya sabemos muy bien. Que ya sabemos muy bien. Este los va a dejar en Isaías capítulo 31, los versículos 1 al 3. Isaías 31, versículos 1 al 3, noten lo que dice. Ay de los que van a Egipto en busca de ayuda. Ay de los que ponen su esperanza en la multitud de sus caballos y carros y en la fuerza de sus jinetes, y no vuelven los ojos al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Quédense ahí. Noten. Ay de los que van a Egipto en busca, ay de los que ponen su esperanza en, oh, mira cuántos caballos tienen. Mira cuántos carros de guerra tienen. Mira cuántos jinetes tienen. Sin duda ellos me podrán ayudar. Sin duda ellos tienen la solución a mi problema. Sin duda ellos van a poder hacer lo que yo no puedo hacer. Y si me acerco a ellos, si me acobijo bajo su sombra, me va a ir todo bien.
Sí, si Dios no te hubiera dicho que ese no iba a ser el caso, pero si Dios te dijo que ese no es el caso, ¿por qué ir a hacerlo? ¿Por qué ir a buscarlo? Versículo 2, noten lo que dice. Versículo 2, pero Dios también es sabio y les traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará contra la casa de los malvados y contra la ayuda de los malhechores. Noten el versículo 3. Los egipcios son simples hombres, no son dioses. Sus caballos son carne y no espíritu. Cuando el Señor extienda su mano, escuchen esta última parte, léanla por favor. Juntos caerán el que ayuda, que es ¿quién? Egipto, y el ayudado, que es ¿quién? Y todos ellos rodarán por el suelo. Oh my goodness, mis hermanos, por favor entendamos, escuchemos lo que se nos está diciendo aquí, veamos con claridad lo que se nos está diciendo aquí. Si vamos y buscamos ayuda en el mundo, si vamos y buscamos las soluciones en las filosofías del mundo que creemos que nos van a ayudar, un día tanto las ayudas que estamos buscando como nosotros vamos a rodar por el suelo. Por eso Dios nos llama a confiar en Él. Por eso Dios nos llama una y otra vez a poner nuestra confianza en Él, a poner nuestra esperanza en Él. Él es el que tiene las soluciones a nuestros problemas. Él es el que tiene la salida a lo que nos tiene esclavizado, a lo que nos tiene apresados. Él es el que nos puede dar la fuerza para vencer al enemigo más poderoso. Él, nada ni nadie más. Él es. ¿Sí? De nuevo, noten el versículo 3 de Isaías 31. Los egipcios son ¿qué? Simples hombres y no dioses. Los hombres y los métodos que nosotros a veces buscamos la solución aquí en la tierra, son hombres nada más, son ideas de hombres nada más, no tienen nada de sobrenatural, no tienen nada de permanente, todo se viene abajo tarde o temprano, no sirve para nada. Sí, no sirve para nada. En Jeremías capítulo 17, los versículos 5 al 8, Jeremías 17, versículos 5 al 8. Por favor, prestemos atención a lo que dice aquí el Señor. Así ha dicho el Señor: maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. Y vamos a leerlo otra vez. El versículo 5. Así ha dicho el Señor: maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. ¿Escucharon eso? Lo leyeron, lo entendieron, captaron lo que está diciendo ahí. ¿Sí? Porque como ya hemos dicho, de hecho, ¿verdad? De hecho, todo lo que dice Dios que va a suceder, como Él dice que va a suceder. Entonces, si esto lo está diciendo Dios, quiere decir que esto va a suceder. ¿Sí? Noten el versículo 6 de Jeremías 17. Ese hombre, ¿sí? ¿Qué dice? Será como la retama en el desierto. Cuando el bien llegue, no lo verá. Al contrario, vivirá en los sequedales del desierto, en lugares completamente despoblados. O sea que no va a recoger ningún bien, no va a tener ningún bien. Sí va a rodar por los suelos, tanto el ayudador como el ayudado. No va a tener un buen resultado. ¿Sí? No va a tener un buen resultado. Ahora noten lo que dice el versículo 7 de Jeremías 17. Pero bendito el hombre, ¿sí? Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta de cuándo llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. En los peores de los tiempos, de todas maneras da fruto. Le puede estar yendo como en feria, pero de todas maneras da fruto.
Puede estarse cayendo de enfermo, pero todavía tiene fruto. Puede estarse cayendo de anciano, pero todavía tiene fruto. Puede ser joven e inexperto, pero todavía tiene fruto. ¿Por qué? Porque está poniendo su confianza en el Señor. Y cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, completamente en el Señor, 100% en el Señor, todo lo que hacemos prospera. ¿Sí? Y cuando hablo de prosperidad, no estoy hablando de la prosperidad que se habla en el mundo hoy, de la prosperidad económica, de la prosperidad, etcétera, etcétera. Estoy hablando de prosperar en los caminos de Dios, en el conocimiento de Dios, en el entendimiento de la palabra, en el poder del Espíritu Santo. Y no hay mejor prosperidad que esa. Mis hermanos, debemos de tener el mismo espíritu de David. David se le decía que era un hombre como conforme al corazón de Dios. Pero David fue adúltero, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, David fue asesino también, ¿verdad? Y fue mentiroso también, ¿verdad? O sea, también. Y que tenía unos hijos de la patada, ¿verdad? Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Un hijo le robó el trono y se acostó con todas sus concubinas. Chihuahua, hombre, ¿cómo es posible que un hombre así pueda ser un hombre tras el corazón de Dios? ¿Saben por qué David se le reconocía como un hombre tras el corazón de Dios? Porque no importaba en qué situación, él se aferraba a Dios. Él nunca dejó a Dios. En su peor momento clamó a Dios. Pidió ser limpio por Dios. Lávame con hisopo, le pide en el Salmo 51. Devuélveme el gozo de mi salvación, le pide en el Salmo 32. Límpiame y seré limpio. Pon un espíritu nuevo dentro de mí. Por eso se le llamaba un hombre tras el corazón de Dios. No porque era perfecto. Cometió errores. Pero siempre aún los errores lo volvían a Dios. Las pruebas lo volvían a Dios. Las peores de las circunstancias lo volvían a Dios. Cuando tuvo la oportunidad de matar a su peor enemigo, que era Saúl, que lo andaba buscando para matarlo, cuando se metió Saúl a una cueva, y sus hombres le dijeron, ahí está, mátalo, nadie te culparía si lo matas. ¿Qué dijo David? Lejos esté de mí levantar mi mano contra el ungido del Señor. ¿Por qué? Porque él confiaba en que cuando fuera el tiempo, Dios lo iba a quitar. Él no iba a tener que quitarlo, él no iba a tener que ensuciar sus manos con la sangre de Saúl. Dios lo iba a quitar. Confiaba en que Dios iba a hacer lo correcto cuando él lo quisiera hacer y se estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Por eso David, aún en su imperfección, es llamado un hombre tras el corazón de Dios. No porque era perfecto, sino porque nunca dejó a Dios. Nunca buscó a otros dioses, nunca buscó ayuda con otros países, nunca buscó ayuda con hombres, con otros reyes, nunca hizo pactos. Su pacto fue con Dios siempre. Y vivió en, por y para Dios toda su vida. Y debemos tener su mismo corazón nosotros. ¿Sí? ¿Cometemos errores? ¿Pecamos de palabra, pensamiento, de obra? Sí. Pero tenemos a un Dios misericordioso, lleno de gracia, al que podemos acercarnos y podemos poner nuestra confianza en Él. Y sabemos que Él puede lavarnos y darnos un espíritu nuevo y darnos de nuevo el gozo de nuestra salvación. Cuando no se sienta gozoso o gozosa de que es salvo, algo no está bien. Porque pase lo que pase, si sabemos que somos salvos, eso debe traer suficiente gozo a nuestro corazón para decir, yo sé que ahorita me está yendo de la patada, pero soy salvo y un día voy a estar en el cielo. ¿Sí? No dejamos que las circunstancias nos jalen hacia abajo. Al contrario, tomamos la oportunidad para decirles a nuestras circunstancias que son temporales y pronto van a desaparecer. ¿Sí? Debemos tener el corazón de David. En el Salmo 40,
Y con esto vamos a terminar ya. En el Salmo 40, los versículos 1 al 3. Salmo 40, versículos 1 al 3 dice: yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Mis hermanos, uno de los más grandes testimonios que podemos dar de la grandeza, la bondad y la misericordia de Dios es que cuando más estamos siendo atacados, más estamos siendo perseguidos, más las circunstancias parece ser que son tan pesadas que no las podemos sostener en nuestros hombros, nos aferramos a Dios y seguimos fieles a Él, pase lo que pase. Y como dice Job, aunque me mataran. Sí. Ese es el mejor testimonio que podemos dar al mundo en el estado en el que está, en donde anda buscando soluciones en todo tipo de cosas, en todo tipo de hombres, en todo tipo de circunstancias, y no en Dios. Porque cuando más débiles estamos, ¿qué dijo Pablo? Cuando más débil esté, más fuerte estoy. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Porque ¿qué le dijo el Señor cuando le pidió a Dios que le quitara, al Señor que le quitara el aguijón de la carne? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces cuando más débiles estamos, es cuando más fuertes estamos. Así es que levantémonos, demos gloria y alabanza a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Padre Santo, porque siempre tienes palabras de ánimo para nosotros, y a través de estas enseñanzas que vemos en el libro de Isaías, Señor, que a veces son difíciles de entender, pesadas para recibir, de todas maneras encontramos esperanza en ti. Ayúdanos, Señor, así como David, a confiar 100% en ti, no importa qué esté pasando a nuestro alrededor, porque sabemos que cuando clamamos a ti, tú nos oyes, tú nos escuchas, Señor, y vienes a nuestro socorro. Ayúdanos a no ser como el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén, a tu pueblo, los judíos, Señor, que a pesar de que les advertías las cosas que iban a pasar, a menudo se aferraban a hacer lo que ellos querían y a escuchar tu palabra, aun cuando se los decías años por adelantado, se les olvidaba, Señor, lo que les habías prometido. Y de todas maneras confiaban en personas y en reinos que no debían confiar. Señor, ayúdanos a confiar en ti solamente, siempre en ti, solamente en ti. Danos, oh Dios, un corazón limpio. Llénanos, Señor, de tu Espíritu. Padre Santo, fortalécenos por el poder de tu palabra, Señor, y que tú, el Hijo y el Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Padre Santo, llene nuestra mente y nuestro corazón de esperanza, para saber, Señor, que nuestra única confianza debe ser puesta en ti. La esperanza más grande que tenemos es en ti, para la honra y gloria de tu nombre. Y la iglesia dice, amén y amén.